Eh, Desgraciadamente la pandemia no cede en ninguna parte del mundo. El viernes pasado tuvimos ocasión de conversar para este programa con el señor presidente de la República y hoy es muy grato saludar a la señora alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López. Agradeciendo, señora alcaldesa, la gentileza al aceptar esta entrevista. Primera pregunta, alcaldesa. Estamos en alerta amarilla. La situación no parece ser fácil. ¿Usted ha pensado en pasar ya a alerta naranja o en tomar una medida mucho más drástica que la amarilla? Yamid, un gusto saludarte y a toda la gente que nos ve. Sí, claro que lo he considerado, Yamid. Aquí tenemos que tomarnos esto muy en serio. Y cuando pasamos de un nivel de alerta, hasta ahora hemos estado en el amarilla, cuando pasamos a naranja, depende de lo que nuestro panel de expertos científicos y epidemiólogos nos digan. ¿Cuándo deberíamos pasar a alerta naranja? Cuando tengamos una combinación de factores que todavía, por fortuna, no tenemos. Alto nivel de contagio local, alto nivel de hospitalización y alto nivel de uso de UCIs. Por ahora tenemos una tasa de hospitalización del 10%. Tenemos 350 casos positivos, 37 hospitalizados. Eso es más o menos el 10%. Y de esos hospitalizados, el 5% están en UCI. Mientras nos mantengamos en ese nivel, podemos seguir en alerta amarilla, aunque estemos en cuarentena y aunque los casos sigan creciendo. Pero si empezáramos a copar el nivel de hospitalizados, UCI, y tuviéramos sobre todo contagio local, es decir, ya el virus circulando en Bogotá sin que haya ningún contacto con alguien del exterior, deberíamos pensar en pasar a alerta naranja. Por ahora, no se han dado esas condiciones. Ahora, señora alcaldesa, dentro de las medidas preventivas que la gente de Bogotá le agradece a usted, ¿en qué otra norma similar de prevención ha pensado usted? En este momento, más que normas de prevención, digamos, las normas de prevención son las mismas y van a ser las mismas estemos en alerta amarilla, naranja o roja. ¿Qué es lo que más nos cuida del coronavirus? Evitar la interacción, el contacto por la piel, porque este es un virus que se transmite por la saliva. Entonces, por eso necesitamos que la gente esté a 2 metros, porque al estornudar o al hablar podemos emitir saliva y contagiar a otro, o al tocarlo físicamente por la piel. Por eso lo que más nos protege es el distanciamiento social a 2 metros de cualquier persona, ni saludar de abrazos, ni saludar de besos. Si tenemos gripa, tener mascarilla, quedarnos en casa y llamar al 123 y lavarnos las manos constantemente y reportar al 123 si tenemos algún síntoma de tos o fiebre o dificultad respiratoria. Esas van a ser las medidas de cuidado siempre. Eso es lo único que nos protege del virus. Y es lo único que nos va a proteger hasta que aparezca una vacuna. Eso es lo único que nos va a proteger. Por ahora estamos tratando de hacer lo que te digo, que es mantener esas medidas de alerta amarilla. Bogotá lideró en América Latina un simulacro de cuarentena global para una población de 10 millones de personas. Nos fue muy bien. Logramos que 8 millones de personas se quedaran en su casa por cumplimiento voluntario, que la gente acatara la norma y luego hiciera tránsito a la cuarentena. De manera que Bogotá región lleva 4 días, casi 5 de cuarentena adelantado al resto del país y eso nos está ayudando. Y lo otro que hicimos fue crear Bogotá Solidaria en Casa. Y es que para que alguien se pueda quedar 23 días en su casa, siendo una familia pobre o vulnerable, tenemos que mandarle con qué comer. De lo contrario, además de coronavirus, vamos a tener hambre. Para eso es Bogotá Solidaria en Casa, Yamil. Y ya a lo largo de esta semana vamos a lograrle mandar un auxilio para comida a 350.000 familias pobres y en el transcurso de 3 semanas a 150.000 familias vulnerables. Eso lo estamos haciendo en conjunto con el Gobierno Nacional. Ellos giran a Familias en Acción, a Jóvenes en Acción, a Adulto Mayor y nosotros al resto de familias pobres y vulnerables. Así vamos a lograr cubrir 500.000 de familias. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero lo que sigue, en mi opinión, son 2 cosas que ya Bogotá está preparando. La quinta cosa que deberíamos hacer es un plan de salvamento para la clase media. Es decir, para la gente que es fundamentalmente estrato 2 al 4, no está en pobreza ni en vulnerabilidad, pero igual no va a tener seguramente con qué pagar todos los servicios públicos o cuotas bancarias o arrendamiento. Tenemos que hacer un plan de salvamento para nuestra clase media, hogares y microempresas. Y lo que sigue
que también lo estamos preparando en Bogotá, es realmente prepararnos para una economía como en la Segunda Guerra Mundial. En este sentido no estamos en guerra contra otro país, pero sí contra un virus. ¿Cómo sería la economía? ¿Cómo es que vamos a lograr de común acuerdo, sin pánico financiero, sin pánico económico, bajar nuestra economía, cerrar, apagar la economía 3 meses a que produzca solo lo básico? Salud, servicios públicos, cuidado, alimento y abastecimiento. 5 cosas básicas. El resto va a tener que estar casi cerrado. ¿Y cómo reactivarlo el año entrante? Vamos a tener un decrecimiento económico este año, indudablemente, pero cuando pasemos realmente cuál es el plan de recuperación económica que podemos tener el año entrante. Esa que yo llamaría, digamos que es un plan de economía de contingencia, es lo otro que tenemos que estar preparando y que ya estamos preparando en Bogotá para hacerlo. Ahora mire, señora Teresa, como usted bien lo sabe, el 60% de la población de Bogotá es informal. ¿Qué hacer con esta gente que vive del día a día, que son estratos 3 y 4 inclusive, que no tienen cómo sobrevivir? ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué piensa usted? Aquí en Bogotá Solidaria en Casa es fundamentalmente para la gente de estrato 0, 1 y 2. Bogotá Solidaria en Casa es plata del gobierno nacional, plata de Bogotá, de la alcaldía de Bogotá y donaciones. ¿Qué tenemos que hacer por esas personas que son familias cabezas de hogar, personas que están en el CISBEN, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, gente que está realmente en pobreza, estrato 0, 1 y 2? Mandarles comida. Les estamos haciendo un giro de plata que va entre 160.000 que está girando el gobierno nacional y más o menos 423.000 que estamos girando nosotros, dependiendo del tamaño del hogar, para que la gente tenga cómo sobrevivir, porque de lo contrario lo que se va a subir es el hambre. Ahora, lo que te digo que es el plan de salvamento para la clase media, esos son fundamentalmente hogares de estrato 2 a 4. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un plan de salvamento. Esta es gente que no va a poder pagar arriendo o no lo va a poder pagar completo. Servicios públicos y cualquier costo que tenga con el sistema financiero. Ese plan de salvamento de la clase media es el que estamos trabajando ahorita, a ver si lo podemos anunciar e implementar desde la semana que viene. Pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que entender que este año Bogotá y toda Colombia, por lo menos durante 3 meses, va a tener que reducir su producción, distribución y consumo económico a solo 5 cosas: comida, servicios públicos, salud, cuidado y alimento. No más. El resto de la economía va a tener que parar porque la gente va a estar en casa, va a estar en cuarentena. De manera que tenemos que estimar cuánto va a caer la economía, cuánto de ese ingreso que tenemos hoy podemos redistribuir a la clase media, cuánto de ese ingreso que tenemos hoy podemos redistribuir a los más pobres, aguantar 3 meses y ver cómo volvemos a recuperar ese crecimiento económico el próximo año. Eso que yo llamo economía de contingencia es lo sexto que deberíamos preparar, que ya estamos preparando en la alcaldía, que sé que está trabajando también el gobierno nacional para el resto del país. Señora alcaldesa, tengo entendido que usted contrató, me parece que con Corea, cerca de 300.000 pruebas. ¿En qué va eso? Va bien, va bien. Nosotros estamos trabajando con nuestro panel de expertos, la Universidad de los Andes y Bogotá. Logramos que los Andes habilitara una compra de 100.000 pruebas. Nosotros, la Alcaldía de Bogotá, hasta de 100.000 pruebas para tener más testeo. Este es el plan de salud. Nosotros necesitamos pasar, para que tú tengas una idea, nosotros no teníamos disponibilidad sino de 25.000 pruebas. Así que vamos a poder pasar luego a 125.000 y luego a 225.000. Eso nos va a permitir saber mejor quién está contagiado, aislarlo a tiempo, tener un buen cuidado. La mayoría hoy, como tú ves, el 90% de la gente que tiene hoy coronavirus la estamos tratando en su casa. La estamos tratando en su casa, evoluciona bien y se va recuperando lento pero seguro la mayoría. Solamente tenemos 10% hospitalizado y 5% en UCI. Con ese mayor testeo nos anticipamos a saber quién tiene positivo, lo podemos tratar y evitamos que ese contagiado sin síntomas nos contagie a mucha más gente. Esto es lo primero y eso va bien. Debemos poder empezar a recibir las primeras pruebas de estas nuevas la próxima semana.
Ahora, lo otro que vamos es, necesitamos transformar los hospitales actuales en UCI. Nosotros tenemos hoy 1000 unidades de cuidados intensivos en Bogotá. Vamos a pasar poco a poco, la semana entrante ya debemos tener 1300, luego debemos pasar a 2000, luego a 3000 y así hasta que en 3 meses lleguemos a tener de pasar de 1000 a 4000 UCIs. Eso lo vamos a hacer dentro de los hospitales actuales. Ahora, eso quiere decir que muchas unidades de cuidado intermedio, que muchas camas hospitalarias dentro de los hospitales hoy las estamos transformando en UCI. La pregunta entonces es, ¿a dónde mandamos esos enfermos que no son de coronavirus, que son de baja complejidad, no tienen nada muy complejo, pero igual los tendríamos que atender en un hospital? ¿A dónde los vamos a mandar? A Corferias. Corferias va a pasar a ser el mayor centro hospitalario del país. Este domingo que viene vamos a tener 1200 camas nuevas allá en Corferias, luego vamos a pasar a 2200 y si se requiere podríamos llegar hasta 5000. Este es el plan de incremento en capacidad hospitalaria y de salud y de testeo para proteger a Bogotá región de la contingencia del coronavirus. Tengo entendido, señora alcaldesa, a propósito de eso, que el Hotel Radisson le ofreció sus instalaciones para que lo conviertan en hospital. ¿Usted va a aceptar o es así? No por ahora. Muchos hospitales, el Radisson entre otros, nos han ofrecido. Sin embargo, nosotros evaluamos dónde es mejor crecer y decidimos que es mucho más eficiente crecer UCIs, unidades de cuidados intensivos dentro de los hospitales actuales y crecer en un mismo sitio como Corferias, donde podemos hacer economías de escala en médicos, en enfermeras, en equipamientos, en un mismo sitio, tener un gran hospital hasta de 2000 camas para arrancar. Como te digo, 1200 ahorita, de manera que Bogotá por ahora no va a usar hoteles para trasladar pacientes. Lo que vamos a usar es los hospitales actuales, sus camas y UCIs van a priorizar tratamiento de COVID-19 y a los enfermos de otras enfermedades de baja complejidad los vamos a pasar a Corferias. En principio vamos a tener 1200 camas este domingo y luego 2200. Si se necesitara, podríamos llegar a crecer hasta 5000. Señora alcaldesa, usted me habló hace un momento de lo que le están comentando los expertos en salubridad sobre la situación. ¿Cuál es la expectativa que ellos tienen y qué le han dicho, señora alcaldesa? Pues lo que los expertos nos han dicho es que ¿qué tanto tiempo deberíamos estar en cuarentena? Esa es una pregunta que se hace la gente con razón. ¿Qué tanto tiempo deberíamos prepararnos para esto? La respuesta exacta es deberíamos prepararnos para estar en cuarentena hasta que haya una vacuna. Esa es la respuesta exacta. Porque cuando tengamos una vacuna, entonces ya tenemos cómo vacunar a la gente, prevenir el contagio y listo, no necesitamos aislamiento. Mientras no tengamos vacuna, lo único que hace algo parecido a una vacuna, que es evitar que se multiplique el contagio, es el aislamiento. No hay ninguna otra forma de hacerlo. Y resulta que la vacuna no la va a producir Colombia, la vacuna seguramente la va a producir un país desarrollado. Todo el mundo está avanzando, ¿cierto? En Estados Unidos, en Europa, en Asia, etcétera, están avanzando mucho. A ver, pero no sabemos, es incierto. Yo por eso, siguiendo el experto, digamos, yo tengo aquí 2 paneles de expertos. Uno de científicos y epidemiólogos que me dice cómo va evolucionando la enfermedad y para qué debo prepararme. Y el otro de economistas, que me dice, tenemos que prepararnos para que estemos en cuarentena, apagada la economía, produciendo a lo mínimo solo esas 5 cosas: comida, abastecimiento, salud, cuidado, protección, durante por lo menos 3 meses. De manera que acá en Bogotá nos estamos preparando para ese escenario. Ahora, ¿cuándo tenemos que pasar a ese escenario? O sea, ¿cuándo pasamos de alerta amarilla a naranja? No te lo podría decir por ahora, es una decisión que tendremos que tomar con ellos. Pero nos estamos pasando para el escenario de pasar a esa alerta naranja. Ahora bien, señora alcaldesa, ¿usted cree que los bogotanos deben ir preparándose para una cuarentena que seguramente irá más allá del 13 de abril? Sin duda. Te lo digo con más claridad, Yamil. Los bogotanos y los colombianos debemos empezar a mentalizarnos en que tal vez vamos a tener que estar en una cuarentena de alrededor de 3 meses. A eso es a lo que yo llamo alerta naranja. A esa posibilidad de que tengamos que pasar a ese escenario. A esa posibilidad de que tengamos que pasar al escenario porque cada vez tenemos más contagio. Este numerito de 10% de hospitalizados se nos puede subir y este numerito de 5% de UCIs se nos puede subir. Entonces tenemos que hacer eso
preparado, no que sea un pánico el que produzca que la economía caiga, sino que sea como que vamos bajándole la temperatura, ¿sabes?, a la producción económica, poquito, y vamos subiendo la protección que necesita la familia más pobre, estrato 0, 1 y 2, mandándole su comida, y la protección económica que necesita la clase media, en arrendamiento, en servicios públicos, en costos financieros. Entonces tenemos que ir apagando la economía y redistribuyendo ingresos de esta manera para poder estar 3 meses en cuarentena. Eso es lo que es una economía de contingencia. Para ese plan de economía de contingencia para 3 meses es el que estamos preparando en Bogotá, tanto con un equipo de científicos y epidemiólogos que nos miden cómo tendríamos que crecer en capacidad hospitalaria y médica, como un equipo de economistas que nos mide cómo podemos dar ese soporte, no solo a los más pobres, empezamos por ellos, como es apenas lógico, pero tenemos que darle un soporte también a la clase media, que va fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente de estrato 2 al 4. Pero, a ver, señora alcaldesa, 3 meses más bajo encierro. 3 meses más cuidándonos, Yamila. 3 meses más cuidándonos. Porque lo que no podemos es ser una España o una Italia. ¿Nos parece mucho 3 meses cuidándonos? ¿Queremos tener 10.000 muertos? No, ¿cierto? Hasta ahora tenemos 12. Hasta ahora tenemos 12. Y tenemos que hacer lo que toque, así, lo que toque, para no llegar a tener 10.000 muertos como le pasó a España o le pasó a Italia. Lo que toque, Yamil. Si lo que toca es ir apagando la economía, lo hacemos. Si lo que toca es trasladarle apoyos para comida y subsistencia al estrato 0, 1 y 2, lo hacemos. Si lo que toca es pasarle un plan de salvamento en servicios públicos, costos financieros, arrendamiento a la clase media, estrato 2 a 4, lo hacemos. Si tenemos que quedarnos en casa cuidándonos 3 meses, lo tenemos que hacer. Porque lo otro es decir que no hacemos eso, pero pagamos el precio de que colapse todo el sistema de salud pública y tengamos más de 10.000 muertos. Nadie quiere ese escenario. Así que lo que toque hacer para cuidarnos, lo vamos a hacer. ¿Cuándo pasar de un escenario al otro? Lo vamos a decidir con todo el rigor, con todo el cuidado, con la comunidad científica, epidemiológica y con la comunidad de expertos económicos. Dicho de otra manera, señora alcaldesa, no se trata de alarmar ni de meter pánico, pero sí de prevenir a la gente en el sentido de que es posible que esta cuarentena, este encierro, se prolongue hasta el mes de junio, pues para cuidarnos todos. Es posible, Yamil. Señora alcaldesa, miren, en general, ¿cuál ha sido el comportamiento de la gente en Bogotá con respecto a la orden de encierro, a la cuarentena? De cuidado. No hablemos de encierro, David. Lo que tú estás haciendo en tu casa es cuidarte. Lo que toda Bogotá y Colombia está tratando de hacer en su casa es cuidarse. Y yo le quiero agradecer a Bogotá. Bogotá es una ciudad maravillosa. La cultura ciudadana de esta ciudad es increíble. El 75% de los bogotanos en promedio ha estado en su casa. Máximo una persona por hogar ha salido. Eso es lo que las encuestas que nosotros hemos medido, hemos hecho un tracking. Hicimos el primero el 20 de marzo, el 22, el 23, hoy 29 hicimos el último. Y lo que nos indica es que el 75% de los bogotanos entienden que estamos en casa porque nos estamos cuidando y están tratando de adaptarse de la mejor manera posible y con el mejor ánimo posible a esta situación. Señora alcaldesa, doctora Claudia, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación para conversar con la gente de Bogotá. Yo quisiera rogarle que me aceptara volver a llamarla mañana para continuar dialogando, porque lo que la gente más anhela en este momento es información. ¿Me acepta usted, alcaldesa? Lo sé. Pero por supuesto, Yamid, aquí cuenta siempre conmigo, aquí estamos explicándole a la ciudadanía, yo le agradezco. Esta historia empezó el 6 de marzo, Yamid. El 6 de marzo tuvimos el primer caso. El 10 de marzo decretamos alerta amarilla, ¿cierto? Luego hicimos el simulacro, ahora estamos en la cuarentena. Yo le agradezco a Bogotá su comprensión, su paciencia, su buen ánimo, su capacidad de adaptación. Aquí estamos todos remando en la misma dirección, todos cuidándonos y todos vamos a salir adelante de esta situación. Es un desafío enorme como humanidad, pero lo hemos afrontado de la mejor manera, con la mejor preparación y el mejor ánimo, y así lo vamos a seguir afrontando juntos todos los días. Así que cuenta conmigo mañana y siempre que me necesites, yo voy a estar ahí. Muchas gracias, señora alcaldesa. Usted sabe que todos necesitamos
la orientación y la información de nuestros gobernantes. Y a ustedes, señores televidentes, muchas gracias también por la compañía y los invitamos mañana a continuar este diálogo que haremos mañana con la señora alcaldesa. Por ahora los invitamos a continuar aquí en el